Hola a todos. En esta clase estaremos desarrollando la comparación de medias de los datos experimentales. Cuando estamos hablando del análisis de datos experimentales, realizamos lo que se denomina el análisis de varianza y si las mismas muestran diferencias, pasamos a realizar la comparación de medias. En esta unidad se pretende conceptualizar y comprender la comparación de medias de los datos experimentales. Cuando tratamos la comparación de medias podemos estar encontrando varios métodos con los cuales podemos determinar si las medias son iguales o son diferentes estadísticamente. Podemos estar mencionando lo que se denomina la diferencia mínima significativa o LSD, el método de Tukey, el método de Duncan, estamos hablando del método de Bonferroni y de Sidak y el método también de Shefet. De manera que cuando estamos realizando los análisis vamos a tener diferentes posibilidades y cada una de estas tiene también diferencias en cuanto a la tolerancia o en cuanto a la rigidez del análisis. Algunos métodos son más exigentes y otros son menos exigentes en el momento de estar calculando o de estar analizando si las medias son diferentes o son iguales estadísticamente. En esta clase estaremos tratando del método de Tukey, que es uno de los bastante utilizados cuando estamos hablando de análisis de datos experimentales en agricultura. Entonces el método de Tukey es conocido también como diferencia honestamente significativa y hace uso de lo que se denomina el estadístico Q. Entonces vamos a calcular el estadístico Q y en base a los resultados vamos a estar realizando las comparaciones. Es aplicable a comparaciones por pares de medias, por lo que puede dar diferencias significativas, aunque en ciertos casos el análisis de varianza esté dando diferencias no significativas. El estadístico Q viene determinado por la siguiente expresión. Vamos a tener entonces la mayor media menos la menor media a comparar, porque estamos hablando de comparación en pares de medias. Y esta expresión, este resultado dividimos por el cuadrado medio del error sobre el valor de n que corresponde al número de repeticiones. Este cuadrado medio de error estamos determinando en el análisis de varianza. Entonces, la regla para poder decir que existe diferencias entre una media u otra, entonces se da cuando rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es siempre la de negación, es decir, va a estar planteando que no existe diferencias estadísticas significativas entre una media y otra. De manera que se rechaza si el valor, o sea, la hipótesis nula se rechaza si el valor de Q calculado es mayor que el valor crítico de tabla. Es decir, que vamos a tener un valor de Q calculado y vamos también a obtener un valor de Q de tabla que ya se dispone como para poder realizar esa comparación y determinar si existe o no esas diferencias significativas. Vamos a pasar entonces a realizar un ejercicio de muestra. Aquí nosotros tenemos ya los datos de experimentos donde se han realizado en un diseño completamente al azar, utilizando diferentes sustratos sobre el número de lombrices. Esto ya lo estuvimos analizando en una clase anterior. Aquí la F de tabla es menor que la F calculada. Entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir que lo que habíamos planteado es que al menos uno de los tratamientos muestra diferencias estadísticas significativas respecto a otros. Y con la comparación de medias lo que vamos a estar realizando es determinar cuáles medias, aquí tenemos el valor promedio, cuáles de las medias son diferentes respecto al valor de la media de otros tratamientos. Este análisis lo vamos a estar realizando con un 5% de significancia. Para realizar el análisis vamos a estar utilizando una pequeña tabla
para que nos ayude donde vamos a establecer las comparaciones, cuáles son las medias que se van a ir comparando, el valor de Q para cada una, el valor crítico, y vamos a estar determinando si existe o no diferencias significativas. Entonces, cuando existe una diferencia significativa, se va representando con letras minúsculas como A, B y así sucesivamente para indicar cuáles medias entonces son diferentes entre todo el grupo que se está analizando. Para el valor crítico del valor de Q, entonces se está obteniendo una tabla de Tukey, está establecido específicamente, y se utiliza el número de muestras a comparar como numerador. Es decir, aquí vamos a estar hablando de la cantidad de tratamientos que vamos a utilizar como numerador en la tabla y el grado de libertad del error como denominador. Entonces, de este modo vamos a tener por un lado con esta expresión el valor de Q calculado y con utilizando la cantidad de tratamientos o muestras a comparar como numerador y como denominador el grado de libertad del error, vamos a tener el valor de la tabla. Pasamos entonces a realizar el análisis. Vamos a utilizar una hoja de Excel, una planilla de Excel para que nos ayude con los cálculos. Y estuvimos entonces ya realizando este análisis de ANOVA para los experimentos. Bueno, el grado de libertad del error es 18, como para obtener el valor de Q de tabla. Y la cantidad de tratamientos es de 6. Recordamos que es al 5% de significancia. Entonces, 6 tratamientos, 18 como grado de libertad del error. Pasamos a la tabla de Tukey para obtener ese valor. Entonces aquí tenemos la cantidad de muestras a comparar, en este caso 6, porque son 6 tratamientos. Vamos a bajar a buscar 18 grados de libertad que corresponde al del error. Aquí tenemos 18 grados de libertad y el valor entonces va a ser de 4,49. La tabla de Tukey tiene para 5% y para 1%. En este caso el ejercicio nos pide 5%. De manera que el valor de Q crítico o Q de tabla va a ser 4,49. Este valor entonces vamos a copiar en el lugar correspondiente para realizar el análisis. Vamos a ir bajando aquí. Y esto va a ser 4,49 para todos los casos. Esto va a ser fijo para todas las comparaciones que se estén realizando. Aquí también iremos agregando campos si hace falta. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a obrar? ¿Cómo vamos a empezar a tratar los datos? Cuando estamos realizando el análisis de datos, tenemos las repeticiones, 1, 2, 3, 4, o la cantidad que contenga, y aquí tenemos el promedio. De manera que una vez que terminamos el análisis de varianza, trabajamos con los tratamientos y trabajamos con los promedios. En el reporte de los resultados, solamente se muestra el promedio, no va las repeticiones. Entonces, tenemos en la tabla aquí copiado los tratamientos con sus promedios respectivos, ya en valores redondeados. Lo primero que hacemos es ordenar estos valores que estamos teniendo en la siguiente tabla de mayor a menor. Este orden nos va a facilitar realizar los análisis. Entonces, si bien en el reporte de los resultados se estila ordenar por el número de tratamientos, por ejemplo, tratamiento 1 y así sucesivamente, para el análisis se ordena de mayor a menor y posteriormente se vuelve sencillamente a reordenar, pero ya con las letras correspondientes que van a estar indicando cuáles son diferentes entre las otras medias. No obstante, también se puede presentar de este modo, incluso se está agregando aquí la descripción de los tratamientos.
En este caso son sustratos, sustrato 1, sustrato 2, en fin, todo eso se va a estar determinando. Entonces vamos a aplicar directamente ya para el valor de Q de tabla, ya la tenemos. Y vamos a aplicar entonces para el cálculo del estadístico Q. De manera que aquí voy a tener la mayor media va a ser ya teniendo ordenada 4.656 menos la menor media, la siguiente digamos, va a ser 4.035, porque vamos a estar haciendo comparaciones en pares. De manera que aquí vamos a tener las primeras comparaciones que vamos a realizar, por ejemplo, tratamiento 1 versus tratamiento 3. Es la que le sigue en valor numérico. Posteriormente vamos a comparar el 1 versus el 2, el 1 versus el 4, el 1 versus el 5, el 1 versus el 6. Toda vez que haga falta, porque si de repente ya encontramos alguna diferencia en estas, con los tratamientos, con los análisis anteriores, ya las demás también van a dar diferencias. Bueno, entonces el cuadrado medio del error, esa diferencia va a ser dividida por el cuadrado medio del error dividido el número de repeticiones. Este cuadrado medio del error la obtenemos aquí de nuestro análisis de varianza de nuestra tabla ANOVA. En este caso es 260.946.1. Esto la trasladamos aquí, dividido 4, su raíz cuadrada es 255, que ya la tenemos aquí copiada para facilitar los cálculos. Perfecto, entonces vamos a proceder a hacer la comparación 1 versus 3. 1 versus 3, 4.056, copiamos aquí, menos 4.035, que es la siguiente media, y este resultado dividido entonces 255, que es el resultado aquí de la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido 4, que es el número de repeticiones. Entonces nos da un valor de Q de 2.4. De manera que aquí vamos a pasar a realizar comparación 1 a 3, 1 versus 3. El valor de Q calculado es 2.4. Y empezamos a hacer la interpretación de esta comparación. Entonces, la regla para decir que la media o que 4.656 es diferente o igual a 4.035 estadísticamente, la tenemos aquí. La hipótesis nula se rechaza si el valor de Q calculado es mayor. La hipótesis nula es la de negación, va a decir que estos son iguales. Yo estoy buscando que estos sean diferentes en la interpretación, que sería la hipótesis alternativa. Entonces, aquí podemos ver de que 2.4 es menor que el valor crítico de tabla. Entonces, la diferencia es no significativo. ¿Qué significa esto? Que estadísticamente la media del tratamiento 1 y la media del tratamiento 3 son iguales. Y esto vamos a ir dándole una letra minúscula. Empezamos con A. También le vamos a asignar la misma letra a la siguiente media. Entonces estamos teniendo de que medias seguidas de letras iguales no son diferentes estadísticamente según la comparación de medias por el test de Tukey en esta ocasión. Porque acuérdense que hay otros métodos. Entonces, en la primera comparación ya podemos hacer esa determinación. Seguidamente vamos a hacer la siguiente comparación. Siempre tratamiento 1 va a ser versus la media del tratamiento 2. Acuérdense de que habíamos ordenado los valores de mayor a menor. De manera que el orden aquí de comparaciones puede ser totalmente diferente. Entonces, pasamos a hacer esa comparación. Aquí tenemos nuevamente 4.056, que es la media del tratamiento 1, menos
3.389, que es la media del tratamiento 2, dividido entonces 255.4, que ya sabemos de dónde proviene. El valor es 5.0. ¿Cuál es la interpretación que estoy realizando ahora? Que el valor del estadístico Q calculado es mayor que el valor de Q de tabla. Entonces yo estoy rechazando la hipótesis nula. La hipótesis nula, ¿qué me establece? De que la media del 1 y del 2 son iguales estadísticamente. En cambio, esta determinación me dice que no son iguales. Entonces a esto le pongo un asterisco, que significa que son diferentes estadísticamente. La media del tratamiento 1 versus del tratamiento 2. Entonces, la media del 1 y el 3 son iguales. Del tratamiento 2 ya es diferente. En este caso no le estamos asignando ninguna letra por de pronto. Si seguimos haciendo la comparación del 1 y del 4, estas diferencias van a seguir siendo significativas. ¿Por qué? Porque como ordenamos de menor a mayor, evidentemente que va a ir aumentando el valor de Q. Para dar sencillamente como ejemplo, si hago la comparación de 1 versus el tratamiento 4, tratamiento 1 versus la media del tratamiento 4, su valor de Q calculado va a ser de 5.1. 5.1. Siempre mayor, entonces diferente estadísticamente. O sea, lo que estoy comparando es la media del tratamiento 1. La media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2, pero sí ya es igual a la media de los demás tratamientos, porque en la medida que vaya esto calculando, esto va a ir aumentando. Por eso que cuando da una diferencia significativa, esto ya termina ahí. Esta comparación del 1 al 4 hicimos para mostrar. Ya no hace falta hacer porque siempre va a dar diferencias. Entonces esto sencillamente lo vamos a borrar para proseguir el siguiente grupo de comparaciones. En el siguiente grupo el tratamiento 1 ya lo hemos analizado, ya está tratado, está completo. Vamos a pasar entonces a la media del tratamiento 3. Voy a comparar con las demás medias y esto se va a hacer hasta que termine toda la serie de comparaciones. De manera que esto sencillamente voy a ir modificando. Este va a ser entonces 3 versus el 2, va a ser la primera comparación. Posteriormente va a ser el tratamiento 3, siempre la medida del tratamiento 3 versus el tratamiento 4. Y así sucesivamente. Esto va a ser 3, si es que hace falta, a lo mejor ya no hace falta. 3 versus el tratamiento entonces 5, que está aquí. Si es que se llega a realizar. Bueno, el valor aquí de la media también vamos a cambiar. Vamos a sacar todos estos valores. Esto se mantiene, esto no va a variar, entonces va a ser igual a 4035. Esto vamos a copiarlo aquí. El valor de la media del tratamiento 3, en este caso, y va a ser menos la media del tratamiento 2. Vamos a copiar, entonces aquí, y nos da un valor de Q entonces de 2.5. Entonces, cuando estoy realizando la comparación del tratamiento 3 versus el tratamiento 2, aquí tengo un valor de 2.5 para el valor de Q calculado.
no existe diferencia significativa entre quienes, entre la media del tratamiento 3 y la media del tratamiento 2. Entonces a esto le voy asignando otras letras minúsculas para identificar. Entonces a esto ya le pongo B, porque la comparación estoy realizando a partir ya de 3 versus 2. Y a la media del 2 también le pongo B. De manera que ya voy a ir mirando. Lo que yo aquí estoy diciendo es que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 3. Y también ya digo que el tratamiento 3 es igual al tratamiento 2. Aquí ya estoy interpretando lo que sería el B para el segundo grupo. Ok, avanzando entonces vamos a comparar 3 versus el cuarto. Siempre 4035 se va a mantener aquí, es la media del tratamiento 3. Y aquí voy a copiar la media del tratamiento 4, que es 3363. Copiar, vamos a pegar aquí para ganar tiempo. Y vemos entonces que el valor de Q es igual a 2.6. Cuando realizo entonces la comparación de tratamiento 3 versus 4, voy a tener un valor de 2.6 en el valor de Q. Voy a decir que no existe diferencias significativas entre estas dos medias, ya que el valor de Q es menor que el valor de Q de tabla. El valor de Q calculado menor que Q de tabla. Perfecto. Entonces, 3 versus 4. El 3 es igual también entonces a la media del tratamiento 4 y a esto también le voy a poner B para indicar entonces que también es igual. Vamos a pasar a realizar la comparación entre el tratamiento 3 y el tratamiento 5. Nuevamente voy a copiar aquí el valor de la media del tratamiento 3. Aquí voy a traer del tratamiento 5, que ya es la comparación que estoy haciendo. Y aquí tengo un valor de 5.3. De manera que cuando estoy haciendo la comparación del tratamiento 3 versus el tratamiento 5, ya voy a tener una diferencia significativa entre estas dos medias. Atiendan que la comparación estamos haciendo por grupos de pares. No tiene nada que ver lo que hemos hecho anteriormente. Aquí estoy comparando 3 respecto al 5. Entonces, esta diferencia se da entre estas dos medias. De manera que esta ya es diferente y ya la voy a dejar sin una letra, para poder pasar al siguiente grupo de comparaciones donde voy a bajar entonces al tratamiento 2. Esto entonces, el tratamiento 3 también ya realicé de comparar con las demás medias. Con el 6 ya no hace falta comparar porque este valor va a ser mayor, como ya lo mencionamos anteriormente. Entonces ahora vamos a pasar a realizar la comparación del tratamiento 2 versus tratamiento 4. Posteriormente vamos a copiar ya aquí también, no importa que no usemos, tratamiento 2 va a ser versus el tratamiento 5, que es esta media. Y por último, si es que se necesita, vamos a hacer tratamientos 2 versus el tratamiento 6. Perfecto. Esto vamos a sacarlos de aquí porque vamos a traer las medias que corresponden a cada tratamiento. Entonces voy a copiar aquí 3389, que es el valor entonces de la media del tratamiento 2. Aquí va a ser la media del tratamiento 4, que es 3363, y vamos a ver si existe o no diferencias.
Aquí me da una diferencia de 0,1, de manera que ya podemos determinar que no existe diferencia cuando estamos haciendo la comparación del tratamiento 2 versus el 4. El valor de Q calculado es 0,1. Aquí esto va a ser igual. Esto ya lo voy a copiar un poquitito más. Entonces la interpretación aquí es no significativa. Entonces, entre el tratamiento 2 y el tratamiento 4 no existe diferencias significativas. De manera que aquí voy a darle una nueva letra que ya va a ser C. Le doy esto al 2 porque a partir de ahí empieza este análisis. Y también le voy a dar al 4, porque hice comparación 2 versus 4. Entonces, estos dos son iguales. Por más de que hayan compartido la letra B, pero la letra B inició aquí en el anterior con el tratamiento 3. De manera que no es una duplicación del análisis que estamos haciendo porque puede ocurrir esta situación. Bueno, posteriormente o seguidamente pasamos a ver 2 versus 5. Entonces vamos a copiar esta media nuevamente aquí. Aquí vamos a traer la media del tratamiento 5 y vamos a ver si son iguales o son diferentes estadísticamente. 2.7, cuando estamos haciendo esta comparación de 2 versus el 5, entonces podemos ver de que este valor de 2,7 me demuestra también que no existe diferencias significativas entre el 2 y el 5. Entonces el 2, como tiene la letra C en el inicio del análisis, al 5 también le vamos a dar la letra C minúscula, indicando que el 2 es igual al 5 estadísticamente. Y por último, vamos a pasar a realizar entonces el análisis del 2 respecto al 6. Copiamos de vuelta la media del tratamiento 2. Aquí traemos la media del tratamiento 6. Y encontramos un valor de 9.2. Entonces, cuando estamos haciendo la comparación del tratamiento 2 versus el 6, un valor de 9.2. Podemos decir que aquí sí existe diferencia significativa entre el 2 y el 6. Entonces ahí a este valor sencillamente la dejamos sin ponerle la letra C, ya que es diferente al 2. Perfecto, entonces terminamos a hacer la comparación también del tratamiento 2 respecto a las otras medias. Esto es un poco trabajoso porque hacemos para cada una siempre en pares. Vamos a comparar seguidamente el 4 respecto al 5 y al 6. Entonces va a ser tratamiento 4 versus el tratamiento 5 por un lado. Y aquí va a ser tratamiento 4 versus tratamiento 6. Esto ya no la vamos a estar utilizando. Voy a dejarle nomás sin valores por ahí para que no confunda. Esto vamos a limpiar todo y usar los valores respectivos. Entonces, comparación 2 versus 5. 4, tratamiento 4 versus 5. Aquí tengo tratamiento 4, voy a copiar el valor de su media. Entonces esto voy a copiar, aquí pegamos y aquí voy a traer la media del tratamiento 5. Copiamos, pegamos. Entonces la comparación entre
el tratamiento 5, la comparación entre el tratamiento, la comparación entre el tratamiento 4 versus el tratamiento 5 me da aquí un valor de Q calculado de 2.6. Aquí esto es 4,49, el valor de Q de tabla. Vamos a decir entonces no significativo. No existe diferencia significativa entre el valor de las medias del tratamiento 4 y del tratamiento 5. De manera que a esto le vamos a dar la letra D. En este caso la letra D le asignamos al tratamiento 4. Esto vamos un poquitito a agrandar. Y al tratamiento 5 también vamos a darle una letra D minúscula, indicando que el 4 y el 5 son iguales. La D es la que me está determinando que el 4 y el 5 son iguales. Y posteriormente pasamos a realizar entonces el cuarto tratamiento, tratamiento 4, respecto al tratamiento 6. Esto copiamos aquí, que es la media siempre del tratamiento 4. Y aquí vamos a copiar la media del tratamiento 6. Y tenemos un valor entonces de 9.1 nuevamente para... aquí copié mal. 9.1. Esto voy a rectificar un poquitito. Estuve copiando mal. Copiar, pegar. Esto era tratamiento 4 versus el 6. Y justamente vamos a llevar a nuestra tabla la comparación del tratamiento 4 versus el 6. Me da un valor de 9,1 en el valor de Q calculado. Mayor entonces es significativo. Es decir, el tratamiento 4 es diferente significativamente al tratamiento 6. De manera que ahí mismo también va a terminar este análisis. No le damos la letra D porque es diferente significativamente. Y por último vamos a hacer el último par que queda, el 5 respecto al 6. Entonces aquí vamos a tener tratamiento 5 versus tratamiento 6. Esto ya no se va a utilizar. Vamos a liberar todo. Entonces la media del tratamiento 5, copiamos, pegamos aquí. Y aquí la media del tratamiento 6. Copiamos, pegamos aquí. De manera que tenemos un valor entonces de 6.4. La comparación del tratamiento 5 respecto al tratamiento 6, entonces me da un valor de Q calculado de 6.4 y voy a indicar que es estadísticamente significativa la diferencia. De este modo estamos realizando una serie de comparaciones. 5 es el tratamiento 5 versus 6, entonces me da una diferencia significativa. De manera que necesitamos completar la letra. Vamos a darle una letra E, porque si no indicamos esto va a quedar como que si fuera igual. Entonces a esta vamos a darle por último una letra F o queda sin ninguna letra también. Entonces todos los que tienen letras iguales, los valores de las medias que tienen entonces letras iguales no presentan diferencias estadísticas significativas según la comparación de medias, en este caso por el test de Tukey. Entonces esta tiene A,
Tratamiento 1 y 3 son iguales, las medias son iguales según la comparación de medias. Todos los que tienen B, entonces el tratamiento 3, el tratamiento 2 y el tratamiento 4 son iguales estadísticamente según la comparación de medias por el test de Tukey. Posteriormente, el que tiene C, el 2, el tratamiento 4, el tratamiento 5, son iguales estadísticamente según la comparación de medias por el test de Tukey. Los que tienen D, el tratamiento 4, el tratamiento 5, son iguales, entonces, según la comparación de medias. Y en este caso, estas ya son diferentes. El E, el 5 es diferente al 6. Esto es lo que se está un poco indicando. Ahora, automáticamente yo puedo decir también otra interpretación. El tratamiento 1 es igual al 3, pero ya es diferente significativamente que el 2, el 4, el 5 y el 6. Y así sucesivamente. Yo puedo decir el tratamiento 3 es igual que el 2. Y también es igual que el 4, pero diferente al 5 y al 6. De manera que podemos hacer diferentes interpretaciones ya una vez terminado el cálculo y asignado las letras respectivas. Esto posteriormente se puede volver a reordenar por el número de tratamientos, de manera que en el momento de estar presentando los datos se pueda también tener el orden por el número de tratamientos. Podemos hacer una prueba. Vamos a ordenar. Entonces, en este caso va a ser de A a la Z porque ya va a ser de menor a mayor. Y vamos a darle por el campo de tratamientos. Entonces aquí ya tengo ordenado tratamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero las letras ya van llevando respectivamente en donde les corresponde. Entonces yo voy a decir tratamiento 1 tiene A, tratamiento 3 tiene A, son iguales estadísticamente, según la comparación de medias. De este modo estamos realizando ya entonces el análisis de comparación de medias por el test de Tukey. Determinamos entonces aquí las comparaciones, un tratamiento versus otro tratamiento, hasta agotar todos los que tenemos, los valores de Q calculado, los valores o el valor de Q crítico y la interpretación o significación que se está haciendo para cada par. Recuerden esto, es para cada par esta interpretación que estamos realizando. Espero que sea de una comprensión fácil y les agradezco su atención. Muchas gracias.